Bueno, muy buenos días para todos, bienvenidos. Tenemos a estas alturas más de 50 personas conectadas para nuestra primera charla virtual del año 2022. Un año que sabemos va a ser maravilloso a pesar de toda la incertidumbre en medio de todos los retos que se plantean, pero sabemos que nuestros empresarios en Colombia, los gerentes de estas empresas pequeñas, medianas, están listos para afrontar este año con la mejor actitud y con las mejores herramientas en compañía de Misión Pyme y hoy en materia tributaria con el acompañamiento de Crowd Colombia, que ha sido un socio fundamental de conocimiento para nosotros desde hace algún tiempo y que este año arranca también con este compromiso. De hecho, estábamos hablando antes de iniciar la transmisión con Pedro, de empezar a trabajar en una solución a la medida de nuestras empresas, de las empresas que forman parte de esta importante comunidad. Quiero saludar desde Misión Pyme a Andrea Murillo Londoño, que ya se conectó, nos está saludando, José Villafañe, Gina Paola Galván, nos está saludando Karina Costa, Lenín Polo, bienvenidos todos, muchas gracias, por favor cuéntenos desde qué regiones se están conectando también cuéntenos cuáles son sus expectativas con esta charla. Como ustedes ya conocen la dinámica, estamos haciendo una transmisión en directo y a través de YouTube, de Facebook y de LinkedIn. Sumamos la red de LinkedIn a esta transmisión. Se nos acaba de unir a esta celebración, a este evento Raúl Cerebrenic. Raúl, bienvenido, qué gusto tenerte por acá. Una muy buena manera de arrancar el año, Raúl, escuchando a Pedro en esta charla. César Antonio Villamizar Núñez nos escribe desde Norte de Santander. Excelente, César Antonio, te felicito. Igual que todos los que nos están acompañando, esta es la mejor manera de empezar el año. Y yo les confieso, a mí el tema tributario, cuando empecé a ser empresaria, me parecía la cosa más aburridora del mundo, pero generando conciencia es uno de los temas críticos para que seamos exitosos en nuestra gestión. Y no se pierde tiempo cuando nosotros estamos trabajando en este tema de cómo ser más eficientes, de tener una planeación tributaria seria como la que vamos a empezar a trabajar desde hoy con el acompañamiento de un experto como Pedro Sarmiento, pues definitivamente las cosas tienen que salir muy bien. Nos está saludando José, nos cuenta que está conectado desde Barranquilla y es representante de IMEC, empresa fabricante de implantes ortopédicos. Gracias, muchas gracias, José y Edgar, bienvenido. Bueno, les quiero contar que este es el primer evento de muchos que vamos a tener este año. En las próximas semanas, la próxima semana mejor, les va a llegar una invitación a un workshop muy especial. Este va a ser un reto de 3 semanas, no las semanas completas, 3 días que van a ir en una semana cada vez porque les vamos a dejar tareas. Y es un workshop para ayudarles a ustedes precisamente a organizar la casa arrancando este año. Lo vamos a hacer de la mano con Andrés Morales, el CEO de Ikenga. Andrés lo conocí hace unos 15 años y les cuento que cuando estuve en un taller de Emprende País en aquel momento, Andrés era uno de los mentores y de los expertos en el tema financiero y yo dije, uy, algún día yo tengo que contratar a este señor. Qué cosa tan impresionante. Es uno de los mejores empresarios que hay en Colombia. Es dueño de 7 franquicias, pues de 7 locales de la franquicia de Subway. Tiene esta empresa de capacitación y de formación en temas financieros y es dueño de otras organizaciones. Es un emprendedor serial durísimo, pero además él es consultor de otras empresas y asesor en temas financieros. De verdad que es la persona que más sabe de finanzas en Colombia. Y él se craneó un programa que yo tomé hace 2 años, que se llama el Six Day MBA. Entonces lo invitamos este año, le dije, venga Andrés, denos en 3 días herramientas para nosotros arrancar muy bien el año. Cuando arrancó la pandemia, hace ya casi 2 años, gracias a Dios ya estamos saliendo de esto, hizo también algunos eventos y fueron fundamentales para que en nuestra organización nosotros pudiéramos enfrentar ese reto de la pandemia y salir adelante a pesar de todas las restricciones y de las complejidades que se surgieron. Entonces también los vamos a invitar a ese workshop con Andrés Morales en Ikenga y les vamos a enviar toda la información totalmente gratis, no tiene costo, pero es el mensaje que les queremos enviar. Vamos a arrancar este 2022, estamos arrancando con la casa en orden, revisando nuestras finanzas, revisando cómo contratar el mejor personal y cómo ajustar tuercas también en la parte comercial, que es parte de lo que vamos a conversar con Andrés Morales.
Bueno, después de esta bienvenida, les quiero presentar entonces a Pedro Sarmiento. Muchos de ustedes ya lo conocen, pero nunca sobra volver a recordar pues esta hoja de vida brillante de este invitado especial que hoy tenemos. Pedro es doctor en Derecho de la Universidad de los Andes, es especialista en Administración de la misma universidad y en Derecho Tributario y Tributario Internacional de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con un diplomado en los ODS y de participación ciudadana de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. Adelantó en la Universidad de Maastricht de los Países Bajos un curso en Derecho Tributario Internacional. Cuenta con 40 años de experiencia en el ejercicio de la abogacía, donde ha ocupado cargos al interior de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en el Fondo Monetario Internacional y en firmas consultoras de gran reconocimiento. En la actualidad es socio director de impuestos y servicios legales en CRAU Colombia, a la par de ser comisionado experto para el estudio del sistema tributario territorial. Ha participado en la creación de múltiples libros, dentro de los que se resaltan dos: Derecho Contencioso Administrativo, Análisis de la Perspectiva Tributaria, con el ICDT, y en el libro El Impuesto sobre la Renta y Complementarios, Consideraciones Teóricas y Prácticas de la Universidad Externado de Colombia. Así que, Pedro, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. De verdad, para nuestra comunidad de empresarios es muy valioso todo este conocimiento. Tú eres un hombre muy estudioso, sé que son 40 años de experiencia, pero tú eres un hombre muy joven y es porque te has dedicado pues desde muy, muy sardino a todos estos temas, a maciar y a masticarnos a nosotros que no son, que somos legos en este asunto, todo este tema tributario. Así que te dejo con la audiencia y estaremos aquí muy pendientes de comunicarte las preguntas que se nos presenten. Bueno, mil gracias, bienvenido. Adriana, muchísimas gracias por la presentación. Ya veo la presentación, Eloísa, volvió a desaparecer. Muchísimas gracias por la presentación. Yo creo que ya son bastante regulares nuestros conversatorios y nuestras charlas con ustedes en Misión Pyme, que es tan importante para poder llegar a una enorme cantidad de los contribuyentes colombianos que con toda esta cantidad de normas pues generan muchas expectativas. De hecho, por eso hoy hablamos de dar una mirada gerencial a las novedades tributarias del año 2022, con todas las penurias que se da. Y lo hemos hecho además con mucho cuidado con nuestros clientes y muchas de los gremios que nos han invitado. Nosotros como Crow somos una firma internacional, somos una firma que contamos con un área de impuestos bastante fuerte, un área de auditoría. En el área de impuestos, y permítanme que les cuente, hemos desarrollado en los últimos 4 años una línea que se llama Tax Technology, que ha permitido poder llegar a muchas empresas a cumplir con las obligaciones de ICA de manera automática. Tenemos los reservorios de la información de los 1.200 municipios y además de eso podemos presentar, ya sea en outsourcing o con las implementaciones respectivas, ayudarles a los contribuyentes a cumplir sus obligaciones en todo el territorio nacional. Pero igualmente nuestro trabajo alrededor de la consultoría. Y hoy ha cambiado tanto la consultoría que mire que cuando hablamos nosotros de estas miradas gerenciales, ya estamos viendo que una empresa moderna no necesita tener un proveedor de servicios para que le hable de renta, de venta, de impuestos territoriales, de procedimiento tributario, de régimen aduanero o muy seguramente de temas laborales empresariales. Y por eso hemos acuñado un producto que se llama Apoyo Integral a la Empresa, que hoy vamos a comenzar a desarrollar. Ese producto es base de lo que hoy vamos a presentar, que nace de la planeación y la estructuración tributaria y permite ir llegando hasta niveles de implementación, a contabilizar exactamente cómo es el panorama tributario de las empresas, a afrontar ese panorama de las empresas mediante la consultoría tributaria que realizamos a lo largo y ancho del país y fundamentalmente luego a precisar temas que vamos a requerir para poder mirar al final del año la provisión de renta y adicionalmente, a más de la provisión de renta, elaborar la declaración que estamos haciendo con un software que permite, si ya conocemos a la empresa, pues elaborarla de una manera más fácil, pero además con toda la enorme información que hoy está pidiendo la administración tributaria.
Creo que hemos dado un paso con nuestro cuenta web, que es un aplicativo que nos permite la facturación electrónica, controlar también la nómina electrónica. Y ahora más adelante les voy a hablar de algo tan importante que se abre en camino de las empresas, que es poder conciliar esa facturación electrónica con el impuesto a las ventas, con las deducciones aceptables dentro del impuesto de renta. Es decir, hoy la consultoría moderna y las empresas modernas como las nuestras tienen que ser muy cercanas a los clientes. Con las empresas más pequeñas, muy seguramente hay expectativas. También voy a hablar hoy al respecto del régimen simple, de cómo no equivocarse al seleccionar el régimen simple, porque muchos de nosotros pensamos que se creó el régimen simple y que bienvenido el 28 nos afiliamos y al final del año nos vamos a llevar sorpresas de que salimos tributando muchísimo más de lo que habíamos podido pensar. Entonces, hoy vamos a hablar de esa mirada gerencial a las novedades. Quiero agradecer a mi firma por permitirme esta unión, especialmente a nuestro presidente Jorge Castelblanco, a mis socios Juan Carlos Arbeláez y a Manuel Benítez, que me iba a acompañar en esta charla. Además, desearle su pronto restablecimiento por algunos quebrantos de salud que tuvo en esta semana. A todo mi equipo, pues muchísimas gracias por la ayuda y vamos a comenzar a hablar de esa mirada gerencial que hay. Cuando uno comienza, Eloísa es la persona que me ayuda al pasar las filminas, porque ahora con la metodología moderna les contamos que en una parte tenemos a los conferencistas, en otra parte tenemos a los que transmiten, en otra parte a los que planean y en otra a los que hacen toda la parte de los slides, todo porque a veces las malas pasadas que le pega a uno, las comunicaciones, pues lo ponen a uno a sufrir como conferencista. Entonces Eloísa me ayuda desde algún lugar del planeta a, la, a pasar mis slides. Bueno, entonces decíamos nosotros que tal vez lo primero que uno con responsabilidad empresarial, como ejecutivo de una empresa, y aquí estamos hablando del ejecutivo pequeño, el mediano y grande, porque para los temas tributarios debemos tener ejecutivos que tengan no solamente unas enormes, importantes nociones en el tema financiero, en el tema del negocio, en lo que hace cada una de las empresas, sino que tiene que tener un complemento tributario básico, porque si hay algo que es absolutamente cierto, es que los impuestos y la muerte son dos cosas de las cuales no podemos eludir. La gente le tiene mucho miedo a hablar de planeación y estructuración tributaria y en ocasiones cuando nos movemos en las juntas directivas nos dicen un poco como callados, no hablemos de planeación, hablemos de alguna figura. Y yo hoy quiero desmistificar el tema de la planeación y hablar de que la planeación tributaria es una obligación de los ejecutivos de la empresa. Si un ejecutivo, un director financiero, un director de impuestos, una junta directiva no tiene la capacidad de planear sus impuestos, muy seguramente va a tener serias deficiencias en la ejecución de su plan de desarrollo, de su planeación estratégica y demás, porque es inherente. No hay una estructuración financiera de una empresa que sea seria si no tiene en cuenta la tributación. Y cuando hablamos de esa planeación tributaria, también lo estamos diciendo en un esquema en donde la administración tributaria no puede ni podrá, y ojalá no podrá, decirle a uno cómo es que debe hacer la declaración de renta y cómo debe organizar su empresa, porque la planeación tributaria parte de una noción de economías de opciones, es decir, yo tengo primero la posibilidad de escoger mi profesión y oficio y puedo estructurarlo como yo quiera. Yo puedo considerar que si tengo una obligación tributaria, debo cumplirla. En eso no hay ningún tipo de discusión. Aquí no estamos diciendo que planear tributario, y eso lo voy a explicar con cuidado, es no cumplir con las obligaciones, es cumplir con las obligaciones dentro de las opciones que le da a uno la economía de forma a organizarse como persona natural, como persona jurídica, como holding, como empresa del exterior, con inversiones en el exterior. Veamos que en Colombia no está prohibido tener inversiones en el exterior o activos en el exterior. Lo que está prohibido es no declararlos y no hacer la declaración de activos en el exterior. Pero la economía de opción nos da la posibilidad de que nosotros nos organicemos como empresa, que la junta directiva, cuando esté planeando cómo va a ser el año 2022 y 2023, tenga en cuenta en primer lugar que tenemos un año de altísima tributación y que adicionalmente
la ley y todos estos desarrollos que se han hecho por parte del legislador y del gobierno establecen unos beneficios tributarios que a veces por los economistas ortodoxos son tan odiados. Entonces, cuando dicen, hagamos una reforma tributaria, y en la reforma tributaria entonces convocamos a una comisión de expertos para que miren los beneficios tributarios, y esa comisión de expertos de beneficios tributarios establece que hay un gasto tributario, que es esos beneficios, en muchísimas cosas, y que al eliminarlos podríamos tener 80 billones de pesos de recaudo. 80 billones de pesos cuando estamos buscando 12, pues es una reforma tributaria sustancial. Pero la pregunta, y pónganse ustedes la mano en el corazón, señores productores, ¿será que podemos sobrevivir en una economía plana en donde la tributación al 35% con los niveles de retención en la fuente, con un IVA de 19, sobrevivimos? Muy seguramente no. Los beneficios tributarios, por eso la discusión que tenemos los administradores de impuestos, los que nos dedicamos a los temas tributarios con los ortodoxos economistas que planean a veces desde la nube la economía del país, es que hay que hacer empresa, y para poder hacer empresa hay unos beneficios, pero esos beneficios hay que utilizarlos adecuadamente. Los beneficios malos son aquellos que están dirigidos a un sector que no tiene ninguna relevancia o que se están haciendo por algunas condiciones de privilegios, cosa que por supuesto no estaríamos de acuerdo. Igualmente, que la utilización legítima de los mecanismos de diferimiento. Si a mí me dice el Estado, mire, si usted compra una maquinaria y esa maquinaria pesada es para determinado tipo de actividades, yo le rebajo el impuesto a las ventas o se lo difiero por un número de años para que usted haga una importación temporal de largo plazo y genere desarrollo, pues yo estoy en la obligación de poder hacer utilización de ese mecanismo de diferimiento, porque es lo que le va a permitir a esta empresa pagar unos impuestos de una manera más consecuente y más fácil. Sin embargo, en este concepto de economía de opción, la ley permite al contribuyente elegir entre todos los tipos de negocio. Y por supuesto que el día que la administración tributaria nos obligue a nosotros a establecer una sola forma de organizarnos, ese día se acabó la economía de opción. Utilizar las formas jurídicas, por favor, Eloísa, utilizar las formas jurídicas de manera legítima para minimizar la carga fiscal es una obligación de la empresa. El contribuyente, por eso llegamos como conclusión y lo tenemos en el slide siguiente que Eloísa, si está concentrada, me va a pasar. El contribuyente tiene derecho a hacer uso de formas previstas por el ordenamiento jurídico con el objeto de causar sus asuntos de manera apropiada a la naturaleza de su interés, a la naturaleza de cómo quiere organizarse, a la naturaleza de cómo quiere, por ejemplo, organizar su grupo empresarial o su grupo familiar. Eso es el concepto básico de lo que la economía de opción nos permite dar. Por supuesto que hay unas limitaciones, porque esas limitaciones se fundamentan en que la economía de opción tiene un ordenamiento jurídico y dentro de ese ordenamiento jurídico yo no debo hacer elusión tributaria, o sea, yo debo hacer mi ordenamiento tributario sin evasión y sin elusión. Y si yo tengo que simular situaciones de carácter específico, por ejemplo, soy ganadero, soy comerciante y quiero pasar por ganadero y quiero además meter unos beneficios tributarios como ganadero por los ingresos que tengo como comerciante, pues estoy en ese momento haciendo simulaciones, estoy generando fraude a la ley o un abuso del derecho, y pues ahí en ese caso la sustancia económica del negocio pues no concuerda con la forma jurídica que estamos utilizando. Por eso, ese es uno de los hechos que la administración tributaria sí debe vigilar, que el contribuyente sea consistente, que cuando decida tener una actividad económica, cuando decida organizarse de tal forma, cumpla adecuadamente con esas formas de organización que se están señalando. En la planeación tributaria, entonces, tenemos que llegar a dos conceptos claros, dos conceptos básicos. En primer lugar, la utilización legítima de los beneficios tributarios y en segundo lugar, la utilización legítima de los mecanismos de diferimiento, de diferimiento. Eso es un tema absolutamente importante.
estoy escribiéndole a mi asistente porque creo que no estamos como muy coordinados. ¿Qué es qué es la planeación tributaria? Entonces, lleguemos a una definición para que en las juntas directivas y en lo que tiene que ver con la organización respectiva tengamos claro hacia dónde vamos. La planeación tributaria no es cosa diferente que la forma de utilizar herramientas legales legítimas, y ese punto de legítimas es perfectamente claro, para reducir la carga tributaria que se tiene que asumir como empresa. Se trata de aprovechar los beneficios que otorgan las normas legales para cumplir con las obligaciones fiscales, logrando al mismo tiempo ahorros para la empresa. Planear, por ejemplo, es definir si yo sigo siendo una persona natural o una persona jurídica. Ahora, dentro de esa planeación tributaria tenemos algunas cosas que tenemos que ver. Hay algunas actividades que son importantes, actividades permanentes. Esas tenemos nosotros que tenerlas perfectamente claras porque esas son las que yo debo integrar al negocio. Son dinámicas, pues obviamente están en una economía y además recogen una información y una toma de decisiones. Eso es uno de los puntos iniciales en donde nosotros debemos llegar información para comenzar a planear. Las actividades permanentes son las que nosotros debemos comenzar a mirar para ver cómo las organizamos dentro de un mecanismo de estructuración tributaria. Y por eso involucra todas las áreas de la compañía en las decisiones, los órganos directivos, las labores rutinarias para el cumplimiento de las obligaciones. En ocasiones, y es un error muy frecuente, que encontramos que un buen presidente, un buen miembro de junta directiva dice, no, lo mío es vender, lo mío es buscar la plata, lo mío es buscar los clientes. Y cuando le llegue la administración tributaria y no le alcance la plata del que le dieron los clientes, o cuando le hagan una investigación y se vea que no está cumpliendo con las obligaciones porque no le puso cuidado, porque algunos dicen eso es una función del Departamento de Impuestos. La función del Departamento de Impuestos es solamente ejecutar lo que la Junta Directiva y el Consejo Directivo o la organización financiera prevé para la empresa, implementarlo, saber que se haga en forma cierta, averiguar con los expertos cómo es el proceso de implementación. Por eso acá estamos hablando de que la planeación tributaria involucra todas las áreas de la compañía y todas las áreas deben ser muy responsables. Y tan es así que el informe GRI de sostenibilidad a partir de hace 2 años, que establece varios elementos que lo constituyen, el medioambiental, el de responsabilidad social y especialmente el que tiene que ver con la teoría económica, ha señalado en la parte de la sostenibilidad que es indispensable que se revele para que terceros, ya sea los stakeholders, los accionistas o las personas que tengan que ver con la empresa, puedan ver de manera eficiente y clara cómo se planea. Si la planeación la hace la junta directiva, si la hace un equipo asesor, si la lleva a cabo adicionalmente el departamento de impuestos, cómo se comportan los auditores, qué sucede frente a las transacciones con terceros. Eso se tiene que ya revelar en un informe GRI y eso significa que debemos tener en la planeación todos los niveles. Pero además, también debe integrar todos los elementos, los tributarios, los cambiarios, los financieros, los negocios. Yo puedo, si quiero hacer una planeación verdaderamente de ahorro, establecer que mis negocios los debo diversificar para no tener todos los huevos en la misma canasta. Y el contribuyente debe contribuir a generar una organización que pueda decir con claridad que planea, que se organiza, que previene, que establece y que ahorra impuestos. Por eso hay unos objetivos que el Ejecutivo no puede perder de vista. Primero, el cumplimiento oportuno y adecuado de sus obligaciones tributarias. Esa es la primera parte de la planeación, estructurar un cronograma donde uno sepa perfectamente si debe cumplir con obligaciones municipales, impuesto predial, impuesto de industria y comercio, o impuesto a la renta, impuesto a las ventas, retenciones en la fuente, activos en el exterior, medios magnéticos. Debe tener un cronograma perfecto. Y luego debe procurar la aplicación correcta de las normas vigentes, evitar por todos los medios una tarifa efectiva mayor
en algunos casos, es decir, utilizar los privilegios y los beneficios. Cuando estamos cumpliendo con las obligaciones tributarias, debemos prever que debe haber unos costos razonables asociados a esa actividad, por eso se llama planeación integral, y adicionalmente deben utilizarse los beneficios tributarios, que van a ser muchos, de aquí vamos a hablar de algunos, evitar y minimizar efectos negativos por cambios de norma y su interpretación. No hay nada peor que no saber para dónde irnos con la facturación electrónica, con todos estos temas de la nómina electrónica y muy seguramente de las nuevas disposiciones. Sí que hay una enorme cantidad de dispersión normativa. Colombia es uno de los países que tiene uno de los sistemas tributarios más complejos, más difíciles de seguir. Por eso, ese es el error que puede cometerse, debe disminuirse, evitarse todos los cambios, los efectos negativos que los cambios pueden proporcionar, tratar de utilizar los cambios normativos en beneficio y de inmediato evitar incurrir en hechos grabados que generen una mayor tributación. En ocasiones, simplemente la tributación se da porque no se planea. En ocasiones, por ejemplo, y he conocido empresas que por no planear, por ejemplo, las que se dedican al sector de las APP, tributariamente un cierre financiero, dejaron por fuera una tributación y cuando ya fueron a ejecutar la obra se dieron cuenta que con los márgenes absolutamente relativos de rentabilidad y haber dejado sin consideración en el modelo financiero un tipo de impuesto, quedaron fuera del negocio. Y al quedar fuera del negocio, pues les tocó salirse y venderlo porque no había posibilidad de surgir. Y es bien importante administrar el riesgo tributario de la organización. ¿Será que tengo investigaciones tributarias? Dense cuenta, y no estoy alarmando, que hoy la DIAN no es, cuando yo trabajé, por ejemplo, que fui director de fiscalización nacional y fui director de impuestos, por ejemplo, en esas ocasiones nosotros trabajábamos con las uñas, estábamos hasta ahora tratando de montar la cuenta corriente y tener alguna declaración en la sombra. Hoy, con los últimos avances de la DIAN y los apoyos normativos que lleva desarrollando aproximadamente un año, ya no es extraño encontrar que la DIAN maneja temas tan sofisticados como todos los que tienen que ver con la informática, con la inteligencia artificial, con el Big Data, con el blockchain, con la Internet de las cosas. ¿Y por qué eso todo es tan importante? Porque muy seguramente entre todos podrán armar la posibilidad de seguimiento de aquellos contribuyentes que no cumplen o cumplen parcialmente. Por eso, el secreto de todo esto es lograr un nivel adecuado de tributación. Y la importancia de la planeación, pues determinar los posibles efectos de los impuestos, evaluación de los proyectos de inversión antes de comenzarlos, considerar alternativas de ahorros de impuestos siempre, mejorar el flujo de caja. Todas las empresas tenemos problemas de flujo de caja y más en estas ocasiones. Qué interesante es antes de comenzar el año o antes de comenzar un proyecto que yo pueda hacer los análisis de flujo de caja. Y en los flujos de caja hay unos elementos como los pagos de las retenciones en la fuente o las devoluciones de impuestos. Sí que son importantes las devoluciones de impuestos. Y nosotros decimos confiados, yo tengo una devolución. Más adelante voy a hablar, porque si hay algo delicado en el país, a pesar de lo mucho que hemos avanzado, son las devoluciones por la complejidad de su devolución. Es decir, que lo más importante de la planeación tributaria es controlar los riesgos asociados al cumplimiento de las obligaciones fiscales y las decisiones que se tomen. Ese es lo primero que debe saber un ejecutivo que maneja una empresa. Ahora, simplemente por llegar a unos puntos de decisión, porque es importante también señalarlo, hay dos nociones que nosotros debemos tener claros cuando hacemos planeación tributaria. La elusión, que tiene una relación directa con la violación indirecta de la ley. La elusión es una violación indirecta de la ley. Se trata de operaciones, por ejemplo, formalmente legales, al no contravertir disposición alguna, pero son ilegítimas o antijurídicas. Por ejemplo, yo sencillamente hago ventas internacionales, hago con el objeto de no generar ningún tipo de impuesto a las ventas, vendo en el exterior, pero tengo en Colombia la empresa donde están los bienes y los bienes, pues obviamente por principio del estatuto tributario, pagan impuesto en el lugar donde se genera
donde están ubicados. Sin embargo, doy la apariencia de una venta internacional con el objeto de decir, no, aquí no se generó IVA ni se generó nada, yo expedí una factura, el que importa relativamente paga. La elusión ha sido una noción genérica en la cual se han encuadrado las violaciones indirectas de la ley, formalmente legales. Por ejemplo, por eso se habla de fraude a la ley, de defraudación fiscal, de abuso del derecho. No hay una conducta de ocultamiento ante la administración de los ingresos, por ejemplo, ni de información falsa. Yo suministro toda la información, pero la utilizo inadecuadamente, la categorizo inadecuadamente, la llevo a unas condiciones de análisis, por ejemplo, para darle un beneficio tributario diferente. Es decir, que aquí en este tema de la elusión hay una ausencia de sustancia económica y de propósito de negocios. En tanto que la evasión es una violación absolutamente clara de la ley. Se constituye por una no cumplimiento de obligaciones formales, el que no declara, el que no declara todos sus ingresos, el que incluye pasivos. Esos son los que están evadiendo, porque ahí hay un elemento muy importante y es que es fácilmente identificable el dolo y la intención, una conducta clara de violar la legislación. Se trata de comportamientos activos, claros, directos, como la omisión, como les decía, la omisión de ingresos, omisión de activos, inclusión de costos, gastos inexistentes, las compras de factura que tanto ha perseguido la DIAN, la inclusión de IVA descontable inexistente, la inclusión de pasivos inexistentes, la omisión de pago de retenciones en la fuente o IVA generado, impuestos retenidos, ocultación de información tributaria, doble contabilidad, etcétera. Evasión siempre ha sido una infracción administrativa y por eso la evasión se sanciona con las sanciones de inexactitud. Hay un control penal, para terminar esta frasecita, esta parte, un control penal de la tributación. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que definitivamente la tributación, toda la evasión tributaria especialmente, está condenada penalmente y hay unas sanciones de orden penal, que son básicamente las defraudaciones. Sin embargo, yo quiero hacer una precisión. La fiscalización es una función propia de la DIAN para la determinación correcta de los impuestos. Nos hemos encontrado en muchos otros casos que la que presenta el denuncio por evasión, evasión y la penalización de la evasión es la DIAN. ¿Por qué? Porque se le vencieron los términos, porque no tenía las pruebas, porque definitivamente quiere penalizar la fiscalización tributaria y eso también. Así como en un caso la evasión debe ser sancionada, esas conductas de la DIAN de que actividades que ya están prescritas, que ya no puede hacer nada, las ponga en conocimiento de la Fiscalía para que no opere la firmeza tributaria de las declaraciones tributarias o para que con un nivel grande de ingenuidad los gerentes o los directores de impuestos o algunos abogados lleven pruebas a la Fiscalía de cosas que están en firme y hemos visto ya empresarios metidos en grandes líos porque los citan y les dicen, mira, aquí yo recogí unas pruebas como Fiscalía y usted cometió un hecho, porque aquí hay, si bien una declaración que está prescrita y tributariamente no le pueden hacer nada, sí le pueden hacer algo desde el punto de vista penal. Ese es un abuso atípico de las funciones de la DIAN y sobre la cual nos debemos cuidar. Cuando suceda eso, asesorémonos correctamente porque puede ser muy complejo. Hay un punto que no podemos dejar pasar por alto porque es internacional, porque hoy Colombia desde que entró a la OCDE lo debe cumplir y tiene que ver con básicamente unas premisas que se establecieron en la OCDE que se consideran como BEPS, que no son cosa diferente que evitar que en los países las planeaciones tributarias saquen del respectivo país la renta de fuente nacional que debe pagar en el país y lo lleven a una tercera jurisdicción. Es decir, son estrategias de planeación tributaria que explotan brechas y disparidades de las normas tributarias para desaparecer las utilidades para efectos tributarios. Ya en ese tema hay normas. Colombia entró a la OCDE, hay una enorme cantidad de normas BEPS que se han venido señalando y esas normas BEPS pues han sido ya colombianizadas con recomendaciones y ahora voy a mencionar 2 o 3. Igualmente tenemos tratados de convenios o convenios de doble imposición que
que pues lo recomiendan la OCDE y los hemos venido firmando. Colombia no tiene muchos que permiten utilizarlo para una correcta planeación y además tenemos la guía de precios de transferencia que acaba de ser modificada por la OCDE y que muy seguramente nos va a permitir saber y cumplir con obligaciones de precios a los que tenemos transacciones con vinculados en el exterior. Hay una instrucción de la OCDE en las acciones, que es la acción 12 BEPS, que dice que se debe exigir a los contribuyentes que revelen mecanismos de planeación agresiva. En Colombia no existe esa obligación, pero si existiera, pues lo que estaría uno obligado a contarle a la DIAN, a informarle a la DIAN, son esas planeaciones que hagan evasión o hagan elusión. Porque si yo tengo como objetivo simplemente formular alternativas e implementarlas para disminuir dentro de la ley mis impuestos, estoy en una vía legítima y no tendría que informarle a la DIAN. Aquí ha habido ya 2 intentos de penalizar, esto es de penalizar la asesoría tributaria, pero pues ojalá eso no concurra. En Colombia, ¿qué tenemos? Primero, una intención en la ley 1819 de penalizar. Sin embargo, hay unas normas de control antievasión y antielusión que ya están, como por ejemplo, una que adquiere un papel importante, no me voy a referir a ella en mayor extensión, que es el beneficiario final para propósitos de control, que fue modificada en las últimas disposiciones. En los últimos días hay decretos reglamentarios y lo que busca definitivamente es que en la maraña de tributación no se pierda aquel que debe cumplir con la obligación tributaria que lo denomina la ley el beneficiario fiscal. Hay normas de abuso en materia tributaria, la sede efectiva de administración de sociedades extranjeras también ha sido regulada, la subcapitalización, la declaración de activos en el exterior, el régimen de economías de empresas vinculadas del exterior para evitar el diferimiento de impuestos y sobre todo la factura y la nómina electrónica, que creemos que son los principales puntos que hay que tener en cuenta hoy como acciones de la administración. Ahora veamos entonces, para concluir esta parte, planeación, pandemia y crecimiento. Tenemos una inflación muy delicada que puede llegar a casi al 6%, una variación del índice de precios del 5,62%, a la que hay que ponerlo cuidado. Al final de mi conferencia voy a hablar del tema. Pero paralelo a eso tenemos un crecimiento nominal y real que puede estar llegando al 23 o al 13% hacia finales del año. Es decir, tuvimos un país que creció tanto nominal como realmente, pero además tenemos otro elemento característico de esta tributación y es que la ley 2155, que fue la reforma que salió en septiembre del año pasado, estableció unas tarifas del impuesto sobre la renta del 35% para la mayoría de los contribuyentes y una tarifa de 3 puntos más para el sector financiero. Y esto es una de las tarifas más altas de América Latina. ¿Qué significa esto? Que si tenemos una economía creciente y tenemos unas tasas de tributación muy grandes, pues necesariamente tenemos una tributación que tenemos que verla y nos preguntamos cuál es esa tasa marginal de renta en Colombia. Y aquí traemos un informe de la OCDE que dice que en Colombia tenemos una tasa, y aquí estamos solamente señalando la del año 2021, una tasa del 31%. Y si la tasa es del 31% y el resultado final al que se llega es una tarifa efectiva del 16%, quiere decir que toda esa disminución que hicieron las empresas para evitarse o para ubicarse en una tasa real de tributación efectiva del 16% se hace con planeación tributaria. Y esa planeación tributaria es la que tenemos nosotros que descubrir, fabricar, implementar, organizar en las empresas. En conclusión, la planeación debe hacerse. La conclusión es que la planeación es un procedimiento aceptado por la ley, pero en últimas es la forma real de ahorrar impuestos, porque si no planeamos y no nos organizamos, la tasa de tributación es del 35%.